España ha quedado eliminada de este Eurobasket 2025, uno de los peores resultados de toda su historia, después además de un partido extremadamente igualado que se ha decidido por apenas un puñado de puntos contra la selección de Grecia. España ahora entra en un proceso de reconstrucción y hoy aquí vamos a tratar de explicar qué salió mal durante este último encuentro y por qué España ha quedado eliminada de la pelea por las medallas en el Eurobasket. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más, o más bien una noche, porque estoy grabando apenas unos instantes después de que ha terminado el partido entre Grecia y España, que ha terminado con esa derrota de la selección dirigida por última ocasión por Sergio Scariolo por 90-86. Un partido durísimo, apretado, donde la selección española ha estado realmente cerca de llevarse la victoria y asegurarse esa presencia en los octavos de final. Tenían solamente una oportunidad, solo les quedaba un escenario posible para poder entrar finalmente en octavos de final. Después de, primero, esa victoria de Bosnia contra Grecia en la anterior jornada y la de hoy del conjunto balcánico sobre Georgia, los de Sergio Scariolo les quedaba solamente la única oportunidad de poder imponerse a Grecia para clasificarse como segundos de grupo y así pasar a la siguiente ronda. No ha sido así, un partido, como os digo, realmente duro, muy exigente, donde los de Sergio Scariolo lo han dado todo, las cosas como son, pero se han quedado cortos. Un poco el resumen de lo que hemos visto en todos y cada uno de los partidos, a excepción un poco del encuentro contra Chipre, porque el de Bosnia todavía podemos sacar alguna que otra clave negativa al equipo, pero ha sido un poco la repetición del partido contra Italia, la repetición del partido contra Georgia y finalmente España no ha podido contra una Grecia que durante muchos minutos tenía bastante pinta de que iban a irse por encima de los 20 puntos de diferencia. Todo ello después de un arranque fulgurante desde la larga distancia, conectando 8 de 10 lanzamientos en el primer cuarto con un Tyler Dorsey completamente en racha. España mejoró, Grecia fue empeorando conforme pasaban los minutos y dependiendo mucho más de lo que hiciese Giannis Antetokounmpo. España tuvo sus diferentes planes defensivos para parar a la estrella de los Milwaukee Bucks, pero fueron el resto de los componentes de la selección helena los que hicieron realmente daño a España y quienes acabaron clavando la daga y convirtiendo a España en un equipo que se queda fuera de la pelea por las medallas y en definitiva de esta fase final. ¿Por qué España? Vamos a ir paso a paso y sobre todo hoy me voy a centrar en el presente, es decir, en lo que acaba de ocurrir en este partido. Mañana hablaremos con Sergio Vegas para hablar del futuro de la selección española y lo que se nos viene en los próximos torneos. Pero ahora quiero centrarme en lo que acaba de ocurrir porque es lo verdaderamente importante. Bien, lo primero, ¿por qué España pierde este partido? La razón principal, más allá de Giannis, más allá del acierto exterior de Grecia, del cual hablaremos más adelante, es porque lanza 34 tiros libres y apenas convierte 21, un 56,8%. Esto lo hemos visto a lo largo de otros partidos en este torneo, especialmente contra Georgia. La cuestión del tiro libre ha sido fundamental y explica en gran medida el desastre de torneo de la selección española que hemos visto en este Eurobasket en Limassol. España acaba el torneo con un 66 de 107 tiros libres intentados, un 61,6% de precisión. Es el segundo peor dato de todo el campeonato, solamente por detrás de una Suecia que ha acabado con justo un 60,9% de precisión y que sí estará en los octavos de final pese a haber conseguido solamente una victoria en fase de grupos. Esto, pues bueno, junto al 32,1% de acierto desde la larga distancia que ha tenido España en este encuentro, que se suma también, como digo, a una tendencia ya vista durante el Mundial de 2023 y especialmente en los Juegos Olímpicos de París 2024, que la selección española tiene muchos problemas para encontrar el acierto exterior. Y ese acierto exterior no parte única y exclusivamente de jugadores que sean capaces de anotar desde la larga distancia, sino también de la capacidad para generar esos lanzamientos. A Mario Sansuperi y a Sergio de la Rea no se les puede exigir desde el minuto 1 que sean esos generadores, sino que tienen que contar con herramientas desde un punto de vista táctico, de espaciado y de movimiento de los jugadores para encontrar
esas situaciones de lanzamiento, para encontrar esas situaciones de pase para conectar con sus compañeros. Evidentemente, y habría que sacar los datos respecto al tracking para saber a cuánta distancia y con cuántos porcentajes, con qué porcentajes, perdón, la selección española ha anotado más o menos, pero ha habido un gran número de lanzamientos que han sido completamente liberados o parcialmente liberados. Y no han terminado entrando. Esto es un punto importante a tener en cuenta porque no solamente tiene que ver con la cuestión táctica, no solamente tiene que ver con la cuestión de contar con generadores de juego como Larry o Mario Sansuperi, sino también con, evidentemente, gente que esté capacitada para anotar con un porcentaje por encima de un 36%, que es ahora mismo el umbral que podemos establecer para hablar de gente especialista, desde más allá del 6,75. Además de esto, luego quiero hablar de la gestión de las rotaciones, porque ha sido un tema bastante recurrente a lo largo de todo este torneo con la selección española. Rotaciones algo extrañas, jugadores que salen de inicio y quizá no vuelven a pisar cancha hasta casi el final del encuentro. Y hoy lo hemos visto, creo que el caso más representativo de todo esto ha sido tanto el de Jaime Pradilla como el de Santi Justa. Ambos parten como titulares y ambos son bastante importantes en esos primeros minutos, haciéndolo realmente bien incluso a pesar del resultado, un resultado que estaba condicionado por el altísimo porcentaje de acierto de Grecia y que en cierta medida no era sostenible en el tiempo, como así ha quedado patente. No obstante, han jugado unos 4,17 minutos en el primer cuarto y no han vuelto a pisar cancha hasta el tercer asalto. Puedo entender la razón de Pradilla de que tenía 2 faltas, pero tanto Juancho como Darío Brizuela también tenían 2 faltas y han terminado jugando el segundo cuarto y teniendo varias rotaciones durante esa primera mitad. Jaime Pradilla y Santi Justa han sido 2 jugadores que han tirado del carro básicamente porque tenían ese plus de competitividad, ese plus de instinto y de un carácter innato a nivel competitivo para que, independientemente de los porcentajes, independientemente de quién estuvieran delante, porque Jaime Pradilla en particular no se ha arrugado pese a tener que defender a Giannis Antetokounmpo y bregar con él a nivel ofensivo, no se han venido abajo y han dado un paso adelante. Y esa ha sido una de las principales razones por las que España ha conseguido remontar el partido y terminar poniéndose por delante durante algunos tramos del encuentro. Que, junto a la dirección tanto de Sergio de la Rea como también de Mario Sansuperi, alguien que en cierta medida, y lo cojo con pinzas, no ha sido consciente del momento en el que estaba, tirando del carro del equipo, sin pensar en lo que necesitaba, si precisaba el equipo parar y jugar un poco más lento. Él agarraba el balón y echaba a correr. Y esa es, la razón por la que España ha tenido buenos momentos contra una selección muy superior como era la griega en este caso. Y los mejores minutos de España, tanto en este partido como durante todo el torneo y en especial durante la preparación, recordemos cómo tuvieron contra las cuerdas tanto a Alemania como a Francia, ha venido de la mano de un alto ritmo de juego. Cuando España ha conseguido correr, España ha sido un equipo realmente peligroso y con potencial. Si España iba a la media cancha, estaba abocada al fracaso. Cuando España juega lento, con una plantilla como esta, con un sistema como este, lo más normal es que acaben fallando y sean, lo primero, predecibles, lo segundo, no consigan generar ninguna situación de canasta. E incluso esos lanzamientos que se han liberado para Juancho, que se han liberado para Santi Aldama, apenas tienen valor porque la defensa es capaz de llegar a puntear o son tiros realmente muy forzados en los últimos segundos de posesión. Más temas. Luego hablaremos de otros jugadores, pero quería destacar el tema de las rotaciones. Creo que la cuestión del triple y en general del planteamiento que se ha tenido respecto a este encuentro contra Grecia puede que no haya sido el adecuado. Antes de este encuentro, Grecia estaba promediando un 45% de acierto en triples. 45, son datos bastante importantes. Y estamos hablando de uno de los equipos más prolíficos, o al menos más acertados desde la larga distancia. Y el foco de España desde el inicio, al igual que sucedió en los Juegos Olímpicos en el encuentro que tuvieron los dos conjuntos en París, en Lille, para ser exactos, lo que ha ocurrido es que España se ha cerrado completamente para contener a Giannis Antetokounmpo. Esta estrategia, que se popularizó muchísimo en la NBA a partir de la temporada 18-19, se llama wall, es decir, muro, y consiste básicamente en construir un primer muro, una primera línea defensiva alrededor de la línea de tiro libre y una segunda que contenga cualquier incursión hacia el aro. ¿Cuál es la contrapartida de esta defensa y que es lo que ha acabado condenando a la selección española durante esa primera mitad? Pues que si el jugador, en este caso Giannis, es capaz de conectar con quienes están en las esquinas,
van a generarse tiros liberados. Y sí que es cierto que en el baloncesto de selecciones, en el baloncesto FIBA, en el baloncesto que conocemos todos que no vivimos en Estados Unidos, las esquinas tienen un valor bastante relativo, no tienen esa importancia que sí que contienen dentro del baloncesto estadounidense. Aquí las esquinas son más fáciles de defender por la cuestión de los 3 segundos, de la inexistencia de la regla de los 3 segundos defensivos. Lo que pasa es que España, al construir de esa manera su sistema de ayudas, tiene muy difícil, lo primero, llegar con el último defensor a puntear el tiro en esquina y lo segundo, reemplazar a ese jugador que salta a la ayuda, de tal manera que si el jugador que captura el balón en esquina, jugador griego, Toliopoulos, Papanikolaou o Tyler Dorsey, el jugador que fuese de la selección helena, recibiese en esquina, a poco que se zafase de su punteador o alguien que le saltase en ayuda, podía llegar fácilmente al aro sin encontrar ningún tipo de oposición, o que la oposición a la que llegase a plantarle cara en los aledaños de la canasta llegase a destiempo. Y eso es lo que ha condenado durante buena parte del partido a la selección española. Y esto se traduce también en la defensa en zona que hemos visto en algunos momentos de España en este encuentro. Y como os digo, Giannis a día de hoy ya no te mata por los puntos que es capaz de generar él mismo en transición, atacando el aro, sino, uno, te mata por el rebote ofensivo, así un jugador que ha destrozado a España en segundas oportunidades, y segundo, por lo que genera los espacios que él produce por su simple gravedad ofensiva, incluso dentro del baloncesto de selecciones. Esto se ha traducido en que, pues bueno, Grecia, más allá de Giannis, ha hecho un 12 de 25 en triples, un 48%. Y en tiros de campo han terminado con un 64,8%, insisto, lejos de un Giannis Antetokounmpo que ha terminado con 25 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. Esta era la principal razón y este era el principal foco que tenía que tener España. Dejar que Giannis Antetokounmpo te anotase 40, 50 puntos, las canastas que fueran, pero que no repartiese asistencias, que no generase juego, que los espacios de Grecia estuviesen mucho más colapsados, que las esquinas y los 45 grados estuviesen cortados de cualquier opción de fluir el balón. Ese era el principal punto a tener en cuenta contra la selección helena. Sí, Giannis puede meterte 50, 60, 70 puntos en el baloncesto FIBA. Lo importante es que el resto del conjunto heleno no esté cómodo, no esté acertado y no tenga situaciones de lanzamiento. ¿Quién sabe de lo que habría sido este encuentro si los griegos hubiesen tenido a Rockabopoulos, el jugador de hasta esta última temporada de Baskonia? Porque podría haberles hecho un auténtico destrozo y ese 48% se hubiera podido convertir en un 50, en un 50 y pico por ciento de precisión desde la larga distancia. Bien. Vamos con el siguiente punto, tengo bastantes cosas de las que hablar, hoy es un vídeo un poquito más largo, mañana entraremos a valorar otras cuestiones, como os decía, con Sergio Vegas, analizando el futuro y lo que se viene de la selección española, pero quiero remarcar algo que ya habréis oído a estas alturas en bastantes ocasiones, da igual cuando me estéis escuchando, cuando me estéis viendo, y es que este es el peor Eurobásquet de la historia de España. Es mentira, no lo es, ¿vale? Sí, España ha terminado en 17ª posición, pero no es lo mismo terminar 17º de 24 que terminar antepenúltimo, es decir, 15º de 17 como ocurrió en 1959. O sin ir más lejos, 11º de 16 en 1965, 9º de 12 equipos participantes en 1977. España no ha registrado su peor Eurobásquet en la historia. Es el peor desde 1977. Pero aquí hay una gran cantidad de matices. Lo primero por una cuestión de formato. Este torneo ha experimentado diferentes cambios. Las semifinales, hasta prácticamente los años 70, no se realizaban. No hubo cuartos de final hasta 1985 y no se instauró los octavos de final hasta el Eurobásquet de 2015. Ha habido múltiples versiones de este torneo, con primera fase, segunda fase, al mejor de todos los partidos, sin fase eliminatoria, con fase eliminatoria, con una especie de play-in como hubo en el año 2001 para directamente saltar luego a cuartos de final. Es decir, es muy difícil establecer un patrón, no es una competición que haya seguido un desarrollo lineal en su formato, y esto se traduce en que los resultados no deben verse desde un punto de vista absoluto, sino relativo, e ir caso a caso porque es muy particular, no siempre han disputado 24 selecciones como en la actualidad el torneo. Ha habido algunas en las que ha habido 12, otras en las que ha habido 10, 15, bueno, 15 no, 16, ya me entendéis. Ha habido varios números distintos de participantes a lo largo de este torneo. Ha habido equipos como en 1959 donde participó Irán, que, como comprenderéis, está bastante lejos del continente europeo. Pero, para que lo tengamos en cuenta, es un torneo que ha experimentado muchísimos cambios.
y esto sí que es cierto, es la primera vez desde el año 2007, para que relativicemos un poquito, en la que España se va de este torneo sin conseguir una medalla. 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2022. En todos y cada uno de estos torneos, la selección española ha conseguido un metal en el máximo torneo del baloncesto europeo. Relativicemos un poco y pongamos en contexto esto, porque si alargamos, en el año 2005 también llegaron a las semifinales, aunque cayeron finalmente en el partido por el cuarto puesto. Un torneo disputado en Serbia y Montenegro. En términos absolutos, el gran fallo de este torneo, en cierta medida, no es el resultado, es uno, el grupo en el que te ha tocado y, en primer lugar, evidentemente, esa derrota contra Georgia en la primera jornada. Porque, como os decía antes, con 2 victorias, y lo dijimos después del triunfo contra Chipre, con 2 victorias tienes pie y medio en los octavos de final, dado el formato. El problema es que esa inesperada victoria de Bosnia y Herzegovina contra Grecia condiciona completamente el resto de las cuentas y revoluciona enormemente el grupo C, que era el grupo de España, Grecia, Italia, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Georgia y, evidentemente, España. Después, evidentemente, esa victoria de los bosnios contra Georgia que obligaba a España a ganar sí o sí si quería estar en la fase final del torneo. En condiciones normales, insisto, 2 victorias te meten en octavos de final, pero no ha sido así. Y, por ejemplo, en 2 de los 4 grupos han sido suficientes 1 o 2 victorias para estar en la fase final. Ha ocurrido en el grupo A y ha ocurrido especialmente en el grupo B, donde Suecia se ha metido en octavos simplemente con un triunfo. En el grupo D, por ejemplo, Bélgica se ha quedado fuera con 2 victorias, pero sí que es cierto que ese último triunfo ha sido contra una Polonia por apenas un punto, y los polacos no se jugaban nada porque ya tenían decidida su posición tras la victoria de Eslovenia sobre Israel. De tal manera que ese triunfo de los belgas es un poquito relativo y que opaca un poco, pues bueno, lo que debería haber sido algo inusual dentro de la clasificación de la selección española dentro de este grupo. Lo cual, insisto, no es excusa. Tendrías que haber ganado a Georgia y simplemente ganando a Bosnia y ganando a Chipre ya estabas en octavos de final, independientemente de lo que hubiera pasado finalmente con Bosnia y Herzegovina contra Grecia. Esa fue la gran losa con la que ha tenido que competir la selección española, que ha sido prácticamente contra sí misma, y es lo que ha condicionado el resto de su torneo. Mañana, como digo, hablaremos de futuro. Ahora quería centrarme sobre todo en presente, pero un presente que está marcado también por el adiós de Sergio Scariolo en su último torneo y en su último partido con la selección española. Alguien que ha significado todo para esta federación y para este equipo, que es el mejor entrenador de la historia de la selección española. No hay discusión al respecto. Estamos hablando de alguien que ha liderado a España a ganar un Mundial en 2019, a ganar 4 Eurobasket 2009, 2011, 2015 y 2022, más el bronce del año 2017, además de 2 medallas olímpicas, la plata de 2012 y el bronce de Río 2016. El palmarés de Sergio Scariolo pasa a la historia como uno de los mejores, no ya de la historia del baloncesto español, sino de la historia del baloncesto de selecciones. Está a la misma altura que nombres como Svetislav Pesic, Aleksandar Gomeleski, Ranko Ceravica y otros tantos, Alexander Nikolic y otros tantos entrenadores europeos que han marcado la historia de este bellísimo deporte. Solo nos queda disfrutar y recordar todos estos momentos inolvidables de la selección española y sobre todo ponerlos en su contexto ahora que se vienen tiempos de cambio y tiempos de transición, de los cuales hablaremos a futuro. Pero bueno, quiero cerrar con cosas positivas para concluir el vídeo. Quiero quedarme con el paso adelante que han dado Sergio de la Rea y Mario Sansuperi a lo largo del torneo, su evolución, su progresión, especialmente de Sergio de la Rea en la gestión y de Mario Sansuperi en la confianza. Hoy Sergio ha acabado con 6 puntos y asistencias, un poquito más discreto, pero siendo crucial en ese cambio de tercio durante el tercer cuarto. Y Mario Sansuperi ha sido eléctrico, ha sido explosivo, 13 puntos, 2 asistencias, fundamental en los últimos compases del encuentro para darle ese impulso final que necesitaba la selección española para terminar de ganar el partido, que finalmente no ha podido. El empuje de Pradilla también me quiero quedar con él por mero instinto, 14 puntos y 16 de valoración. Y quiero acabar hablando un poquito de futuro, a pesar de que os he dicho que hoy era todo de presente, porque lo que viene por detrás es para ilusionarse o como mínimo para ser más optimista de lo que uno puede pensar después del resultado final de este Eurobasket, porque lo que viene por detrás se llama Daimara, se llama Hugo González, se llama Izan Almansa, Baba Miller, Rafa Villar, Guillermo del Pino, Eliyon Ndiaye,
y otros tantos que hay que seguir a futuro, como Jan Cerdán, Roger Villarejo y otros tantos y tantos jugadores que están ahora mismo en las categorías inferiores, que están todavía formándose, que hay que ser muy pacientes con ellos, y otros tantos jugadores que no he mencionado porque me quedaría sin espacio, pero que son el futuro del baloncesto en España. Seamos pacientes, tengamos perspectiva y relativicemos un poco los resultados, porque como siempre digo, los resultados no cuentan toda la historia, hay que poner las cosas en contexto y profundizar lo suficiente. Y eso es lo que hacemos aquí, en Gigantes del Básquet, y es lo que vamos a seguir haciendo aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en nuestra revista en papel y en nuestras redes sociales. Si te gusta lo que hacemos, si nos quieres apoyar, suscríbete, déjanos un like y un comentario con tu opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.